Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, por aquí vamos a estar conversando con Isa acerca de los diálogos internos y cómo ese diálogo interno, buenas, buenas, ¿cómo están? Cómo el diálogo interno influye como detonante de la ira. Así que trayéndoles mucha más información por acá con respecto al taller Hasta los dioses sienten ira, que estamos promocionando en este momento. Y bueno, la idea de este taller, para comentarles un poquito, es proporcionarle no solo herramientas teóricas de conocimientos que nosotros podamos tener, sino también cómo hemos eh, atravesado ese proceso nosotras mismas e integrado esos conocimientos, ¿no? Y ya pasándolo por los otros dominios corporales, que son pensamiento, nuestra acción, nuestras emociones. Básicamente les hemos comentado que la coherencia entre esos dominios corporales son los que nos pueden llevar a efectivamente gestionar la ira de una manera adecuada. Déjame agregarte, Isa. ¿Me escuchas, Isa? Hola, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Hola, Bueno, un poco hola. detenido. Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidas a quien se nos está uniendo por ahí. Hoy vamos a estar conversando con Isa, ella es psicóloga y viene a traernos todo Hola, ese Carla. contenido y esa experiencia. ¿Cómo estás, Isa? ¿Me escuchas? Cambio de... Ay, yo creo que ahí ya el internet nos está jugando a favor. ¿Me escuchas? Hola, buenas, bienvenidas. Bueno, creo que tenemos ahí temas con el internet. Yo mientras tanto les voy a ir comentando, y Isa efectivamente salió. Tenemos temas con el internet, ya vuelve a entrar. Les voy a ir comentando. La idea de esta charla de hoy es abordar desde la perspectiva de Isabel, que es psicóloga, todas esas herramientas que nos puede dar para gestionar lo que es el diálogo interno. El diálogo interno hemos visto que es un detonante súper importante con todo lo que es el tema de ira y lo podemos o usar a nuestro favor para gestionar esta emoción de una mejor manera y descubrir qué es lo que está detrás de ella, qué nos quiere mostrar, o se puede volver en nuestra contra y en el fondo gobernarnos. Podemos decir como que de repente empieza a liderar todo. Por aquí llegó Isa de nuevo. Vamos a ver si ahora sí podemos. Ajá, ahora sí. Ahora sí parece. Qué buena, Isa, bienvenida. Sí, gracias, Carla. Ya pensé por un momento que no iba a ser posible, pero sí. El internet intenta jugarnos malas pasadas, pero no lo logra, que es lo importante, Isa. Claro, claro. Bueno, les estaba comentando por aquí a las maravillosas mujeres que tenemos uniéndose el día de hoy con nosotros que queremos abordar contigo desde tu experiencia, desde tu conocimiento, Isa, lo que es el tema de la ira y específicamente partir de cómo influye el diálogo interno que tenemos con nosotras mismas dentro como detonante de esta emoción. Ajá. Bienvenida, muchas gracias por estar en Neptune Time. Es un placer tener tu aporte acá.
nosotros, bueno, somos un equipo multidisciplinario y de verdad que tenerte nos enriquece muchísimo y queremos saber qué traes por ahí como herramientas y que podamos compartir el día de hoy. Muchas gracias, Carla, por la invitación. Me encanta el proyecto que tienen ustedes, así es que es un honor estar hoy día colaborando acá. No, gracias a ti. A nosotros también nos encanta tu proyecto, te seguimos y creemos profundamente en que la colaboración entre mujeres, todo ese espacio que tenemos de retroalimentación es súper rico. Así que nos encanta tener este tipo de iniciativas. Bien, sí, de todas maneras que entre nosotras, ¿cierto? Tenemos esta capacidad de funcionar desde la colaboración y desde nutrirnos, ¿verdad? Así es que maravilloso que podamos estar hoy día acá en esto, compartiendo juntas. Sí, fabuloso. Y crear, Isa. Lo fabuloso de las mujeres es esa capacidad creativa que tenemos para todo. Mm. Claro. Quiero partir eh, preguntándote primero para que te conozcan un poquito por acá. Isa, eres psicóloga, puedes comentarnos un poquito acerca de tu experiencia, de tu relacionamiento desde tu profesión y también a nivel personal, si quieres, con este tema de la ira. Ah, uf, a nivel personal, wow. Tengo tanto para decir. Todas tenemos. Sí. Bueno, sí, soy psicóloga, ya tengo ya más de 20 años de experiencia, no sé cómo pasó todo ese tiempo, no me pregunten. Y también soy coach ontológico y bueno, diversos estudios por ahí. Mi historia parte, si bien mi especialidad siempre fue la clínica, yo siempre quise trabajar en empresa. eh, por diversos motivos se me ocurrió hacer eso, ¿cierto? Especializarme en una cosa y trabajar en otra, que lo hice con intención. Y luego de eso, porque en realidad yo creo que yo sabía que lo mío era la clínica, ¿sí? Y no estaba preparada. Entonces me fui primero a empresa, me acerqué más por el lado del coaching, haciendo coaching ejecutivo. eh, y luego entonces ya me quedé definitivamente con la clínica. Y hoy día trabajo con mujeres, mayoritariamente, o sea, casi exclusivamente con mujeres. De pronto, a veces aparece algún hombre que insiste en que quiere trabajar conmigo y bueno, ok, bienvenido. Eh, pero mayoritariamente trabajo con mujeres y un perfil bien autoexigente, autodemandante que suele tener harto tema con la ira, así como en Chile, ¿no? Ya, genial, eso es bueno. Así que tienes muchísima experiencia que compartir por ahí el día de hoy. Ah, lo que no te dije nada fue mi experiencia personal. Claro, bueno, yo también, como trabajo con el perfil de mujer que en realidad soy, y sí, o sea, yo tengo un montonazo de temas con la ira, eh, a nivel familiar, afuera, a nivel de trabajo, sí, en algún momento fue muy dura con las personas que fueron parte de mi equipo, muy furibunda, sobre todo. En la calle también fui muy, muy enojona, muy explosiva. Y hoy día, claro, por supuesto que me sigo enojando porque es una emoción humana, ¿cierto? Es una de nuestras emociones básicas, pero hay un manejo, hay una escucha, hay una relación distinta hoy día con la ira. Bueno, tú sabes que justamente la razón de preguntarte por ese punto de partida es porque una de las cosas en las que nosotros estamos haciendo mucho hincapié es en esa visión de aceptación de la emoción. Como de entrada siempre tendemos a catalogar ciertas emociones como negativas y ahí en el fondo estamos perdiendo mucho de la oportunidad que nos puede brindar esa emoción. Así que alguien como tú que tiene toda esta experiencia, todo ese conocimiento y que aún así tenga un punto de partida donde digas, todavía estoy gestionando ese tipo de cosas, yo siento que es
súper bueno para normalizar este tema y empezarlo a ver desde las posibilidades y no desde el reproche o la implosión o el reprimir, etcétera. Claro, absolutamente que necesitamos conectarnos con nuestras emociones, por supuesto que se generan internamente, ¿cierto? Y están ahí para algo. Es, en el fondo, no es la emoción que sentimos, sino que es lo que hacemos con aquella emoción que sentimos. Y la ira o la rabia, ¿cierto? Es tremendamente útil porque es la alerta que nos muestra que sentimos que nos están haciendo daño, ¿sí? Eh, o que nos estamos haciendo daño. Muchas veces proyectamos afuera y somos nosotras las que nos estamos haciendo daño. Pero por donde sea hay percepción de daño, ¿sí? Y si continuamos algo va a pasar, ¿sí? Entonces la ira es maravilloso de poder escucharla, ¿sí? Y poder sentirla para poder saber también desde dónde viene, ¿sí? Hay veces que las personas no saben, ¿sí? Que no tienen idea, no sé. Incluso hay personas que ni siquiera se dan cuenta que están enojadas, ¿sí? Claro. Claro, y el entorno Me se... pasa eso. Ajá, Sí, es así. Y es un claro, desafío súper grande, porque en el fondo, cuando ni siquiera, por ejemplo, sabemos identificar cómo se siente la ira en nuestro cuerpo, es como que ese para mí, desde que lo descubrí, ha sido un indicador súper importante. Ya yo sé identificar dónde tengo tensiones, cómo se me acelera el corazón. Antes yo ni siquiera me daba cuenta de eso, ahora sí. Entonces, ya eso lo identifico antes que estar consciente de que tengo un ataque de ira o estoy enojada. claro. Entonces Primero es súper sientes el útil. cuerpo. Exactamente. Sí, el cuerpo es maravilloso porque en realidad las emociones viven en el cuerpo, sí, para mí al menos, las emociones viven en el cuerpo, emoción es cuerpo, digamos. Entonces, sí, una tremenda herramienta es escuchar nuestro cuerpo y desde ahí entender, ok, me está pasando esto, ¿sí? Pero claro, hay personas que ni siquiera identifican en el cuerpo, como dices tú, que de pronto la taquicardia se les pasa por alto. Eh, este golpe, ¿verdad? De adrenalina también, se pasa por alto, ¿sí? Y entonces no sé por qué tengo estas taquicardias y muchas veces se relacionan con ira, otras veces con ansiedad, por ejemplo, pero claro, hay que ir mirando ahí, hay que ir distinguiendo, hay que ir escuchando el cuerpo, necesitamos ese espacio para conectarnos con nosotras. Eh, y también para ir identificando, porque no solamente necesito entender que estoy con rabia o que tengo ira, ¿cierto? Sino que también necesito ir identificando de dónde viene, por qué, ¿sí? Porque a mí me pasaba por alto. Yo sí eh, sé bien que me estoy enojando, ¿sí? Eh, Sin embargo, al escuchar, al permitirme sentir la ira y la rabia, me he ido dando cuenta realmente de dónde viene, ¿sí? Tanto de dónde viene como de mi historia, ¿sí? Y de que se gatillan, a través de ciertos estímulos, se gatilla una respuesta a algo que no necesariamente es lo mismo que ha ocurrido en mi historia, ¿cierto? Pero que yo lo decodifico igual y empiezo a actuar de la misma manera. O también, no solamente con la historia, sino que con lo que está pasando, ¿sí? A veces uno también como que esto me molesta y cuando lo miro bien y cuando lo siento, me doy cuenta de que va más allá. Hay otra cosa que es la que en realidad me está molestando, ¿sí? Exactamente. Y de repente si nos quedamos como en esa primera impresión o con esa primera aproximación de qué fue lo que nos detonó, perdemos la oportunidad de no volver a repetir lo mismo, porque ese es el tema, en el fondo, cómo nos gestionamos de modo de avanzar en nuestras emociones y acompañarnos en los procesos, cada vez mejor, integrándolos mejor, acompañarnos y demás, ¿no? Yo en ese sentido, con eso que estás comentando, con experiencias y demás, te quisiera preguntar, ¿cuál es la relación que tú le encuentras entre lo que son las creencias y los juicios con este tema de que la ira se detone, nuestra ira se detone? Absolutamente, están estrechamente relacionadas.
Eh, si bien como desde el punto de vista del desarrollo y desde el punto de vista temporal, yo adhiero a la mirada de que primero es la emoción, ¿sí? Y luego el pensamiento. Nosotros vamos por la vida con una emoción base, ¿sí? Que puede estar en el polo de la seguridad o de la inseguridad, ¿cierto? Y a partir de esas emociones base vamos a tener sentimientos que en el fondo da como la sutileza de, o el detalle de con qué se relaciona, ¿sí? ¿Cuál es la explicación que me estoy dando? Y entonces, desde el lado de la inseguridad, tenemos el miedo, tenemos el enojo, tenemos la tristeza, tenemos, ¿sí? Eh, entonces podemos ir por la vida con una emoción base, ¿cierto? Que puede estar más o menos relacionada, por ejemplo, con la ira, eh, y ando muy reactivo, ¿cierto? Como muy Activo, saltando, reactivo. claro. Eh, que, por ejemplo, para que vean la relación que tengo yo con esto, recuerdo una pareja de mi juventud que me decía la trampa de ratón, ¿Ya? así de inmediatamente ahí, De una. claro, y a matar, ¿no? No hay escapatoria. Eh, Y entonces, eh, primero somos seres absolutamente emocionales, nacemos y somos pura emoción, ¿no? Pura seguridad o pura inseguridad. Y en la medida que vamos desarrollando el lenguaje, vamos entendiendo el lenguaje que nos van compartiendo las personas que nos crían o que nos cuidan, ¿sí? Empezamos a desarrollar el pensamiento y empezamos a desarrollar las creencias, que son estas ideas de acerca de cómo funciona el mundo, ¿sí? Entonces, a partir de estas creencias, que también desarrollo creencias raíces, ¿cierto? Creencias de alguna manera bases, que son las que me llevan por el mundo. Por ejemplo, ¿se puede confiar o no se puede confiar en los otros? Eh, la gente siempre trata no sé, de llevarse la mejor parte. Eh, tengo que estar muy atenta para que no me traten de quitar lo que he logrado, no sé, ¿sí? Estoy pensando como en ejemplos que nos pueden relacionar más con la ira, ¿no? Entonces, que cualquier cosa que pase, yo tienda a activarme desde la lucha, ¿sí? Más que desde la huida. Y entonces se active mi ira. Eh, y por eso que también es tan importante revisarlas, revisar tanto la emoción base como las creencias, ¿no? Y mirar qué es lo que pasa ahí, cómo creo que funciona el mundo, qué es lo que creo acerca de mí, qué es lo que creo acerca de las personas, eh, qué es lo que creo acerca de todo lo que quiero lograr, ¿sí? Quiero trabajar, ok, ¿qué creencias tengo acerca del trabajo? Quiero formar familia, ¿qué creencias tengo acerca de la familia? Quiero tener pareja, ¿qué creencias tengo acerca de las parejas? ¿Sí? Porque ahí puedo ir descubriendo gatillantes que me conectan con la ira, ¿sí? Así es. Y mucho más porque yo siento que en esta cultura en la que crecimos, de repente como que estamos acostumbrados a catalogar y a catalogarnos a nosotros mismos como si fuéramos seres inmutables. Como si, no sé, la realidad como yo la percibo y como yo, Carla, soy, es así. Entonces, esto que tú estás comentando es súper bueno, porque de repente podemos estar en un proceso en el que identificamos que tenemos algunas creencias que no pueden ser las mejores y hasta podemos estar conscientes de eso, pero no nos creemos como con el poder de desafiarlas y de hacer las cosas de un modo distinto o de relacionarnos con esa realidad desde otro punto de vista. Y ahí perdemos muchísimo poder, algo determinante. Claro, sobre todo cuando vamos funcionando en el automático del día a día, ¿sí? Muchas veces las personas cuando se detienen a mirar sus creencias dicen, sí, en realidad esto es una creencia y de hecho cuento con ejemplos hasta cercanos de que no necesariamente es así, ¿sí? Y que no necesariamente tiene que funcionar así, etcétera.
Sin embargo, funcionamos como que fueran verdades absolutas en el día a día. Eh, y claro, hay un tema primero de ser consciente, hay un tema también de coraje, ¿cierto? Ay, perdón, quería mover la luz, pero claro, tengo todo junto. Eh, entonces, hay un tema del coraje también de experimentar, ¿sí? A mí me gusta mucho hablar de experimentar. Necesitamos experimentar, necesitamos saber qué pasa, ¿sí? ¿Qué pasa si hoy día no reacciono tan, eh, no estoy tan alerta, por ejemplo? O si me lo tomo con más calma, respiro, me doy una vuelta, ¿cierto? Eh, O escucho lo mi contrario, cuerpo. o qué pasa si estoy acostumbrada a de repente no reaccionar, sino que como que quedarme contenida, ¿qué pasa si lo hago? De repente como que ¿Qué pasa nuestra si me propia mente, suelto? claro, nuestra propia mente como que nos puede jugar en contra y de repente nos podemos ir hasta a un escenario catastrófico, entre comillas, en el que no nos quieran y no nos rechacen, por ejemplo. Si fuera el caso de alguien que no tiene como que esa facilidad innata para expresar y es ese, sale de una vez ese miedo al rechazo, al abandono, al no me, si yo me expreso de esa forma, puede que ya no quieran estar conmigo. Entonces, de repente probar, arriesgarnos un poco, ese coraje Además que necesitamos. que, además que al ir experimentando, ¿sí? Voy ganando experiencia, valga la redundancia, pero voy ganando capacidades, ¿sí? Para gestionarla, ¿sí? Una de las cosas que sucede con la ira, que nos muestra, ¿cierto? Algo que no queremos y que sentimos que nos está dañando de alguna manera, y no nos atrevemos muchas veces a hacer nada precisamente por esta creencia de no me van a querer, no me van a valorar, etcétera. Eh, y, y resulta que a lo mejor pasa al principio, ¿sí? Primero, claro, lo salgo y lo digo pésimo, ¿sí? Y lo digo muy agresivo, muy violento, hago daño, ¿sí? Pero en la medida que lo voy haciendo, también voy adquiriendo la capacidad de hacerlo de una manera diferente, ¿sí? Y de conectarme con mi ira de manera constructiva y no necesariamente destructiva, ¿sí? Tenemos esta idea también de que la ira es destructiva. Y claro, puede ser destructiva si no sabemos manejarla bien. Y muchas veces también esto de contener, claro, dura un tiempo, ¿sí? No dura siempre. O me enfermo o termino explotando, ¿sí? Eh, Así. pero no logro sostenerlo. Entonces, al final, muchas de las mujeres, por ejemplo, con las que yo trabajo en el tema de salud, porque también trabajo asociado al tema de salud, eh, pasa que, ok, ahora no me van a dejar de querer porque soy enojona, pero me van a dejar de querer porque estoy siempre enferma, ¿sí? Ah, Eh, claro. De, de, de un escenario apocalíptico a otro. claro, y al final, prácticamente, yo siempre digo lo mismo, en realidad no me he topado con casos en los que por finalmente exponer lo que realmente quiero, lo que me pasa, lo que no quiero, que las relaciones se acaben, ¿sí? Eh, ni las con la familia, con los padres, ni con las parejas, ni con los hijos, ¿sí? Las cosas aprenden a buscar un nuevo orden, una nueva manera, ¿sí? De ser, eh, que pueda incorporar y integrar a las personas que están involucradas y las necesidades y los deseos de cada uno, ¿sí? Pero de verdad a mí no me ha tocado hasta ahora nadie que, mira, en realidad entramos en este proceso y efectivamente fue absolutamente rechazada, nadie nunca más la quiso, ni tampoco pasa con el tema de la salud, ¿sí? Que también se asustan por ese lado y finalmente no pasa, ¿sí? De repente el amigarnos también con el concepto de transformación, de que siempre estamos como en un cambio constante, y aparte de la incertidumbre, de lo que tú decías, como ese coraje de entrar a escenarios, a dinámicas que no conocemos y ver qué tal, porque si partimos de un punto en el cual vemos que el anterior no está funcionando,
porque no nos sentimos bien, porque sí se están desgastando nuestras relaciones, o cualquiera sea la razón, ya cualquier cosa que intentes que sea distinto a eso es ganancia, porque vienes de un proceso que ya caducó, que ya no funciona. Claro, Entonces, de todas maneras, ya sabes que no funciona. Sin embargo, volvemos a ponerlo en práctica una y otra vez. Y nos quedamos ahí como atrapados en este loop. Por eso que es importante hacer algo distinto, ¿sí? O sea, si yo me doy cuenta, algo distinto tengo que hacer. Eh, y aunque sea observarme, ¿sí? Pero desde autoobservarme y darme tiempo, ¿sí? Mirarme qué está pasando, buscar incluso una meditación en internet, lo que sea, para poder entrar y conectarme conmigo y conectarme con la ira, ¿sí? Para que me pueda hablar de lo que realmente me viene a hablar, ¿sí? Eh, hasta, claro, empezar procesos de terapia, tomar talleres, hacer cursos, eh, seguir cuentas de Instagram, ¿sí? Donde las personas comparten hoy día, a mí esto me parece maravilloso, ¿sí? Esto que no existía cuando yo tenía 20 años y que estoy segura que le hubiera sacado un tremendo partido, ¿sí? eh, de poder tener a personas creando contenido ahí todo el tiempo y que también gatillan cosas. Yo me acuerdo que lo primero que me pasó, que me conectó con esto, fue que empecé a escuchar, a leer citas de Jodorowsky. No sé si ubicas a Jodorowsky. sí, Ya. Y yo decía, qué maravilloso, por Facebook, que fue lo primero, ¿no? Entonces dice, qué maravilloso haberme encontrado con esta cuenta de Jodorowsky y que todos los días me trae como algo y me deja ahí, ¿cierto? Dándome vuelta con algo. Entonces, aunque sea eso, ¿sí? Pero necesitamos hacer algo distinto para poder sentirnos distintas, para poder escucharnos, ¿cierto? Dejar de tenerle miedo a la ira, ¿sí? Dejar de tenerle miedo a las emociones y de estar tan enganchados también con las emociones positivas, ¿sí? Como que solo estoy bien cuando estoy en alegría y en felicidad. No, sí, también puedo estar bien cuando estoy triste, ¿sí? así Es complejo entenderlo, pero de a poco uno empieza a, a entrar en esos territorios. Y para eso, claro, necesito abrirme, ¿sí? Como, venga aquí, llegue a mí lo que tiene que llegar. sí, y como pasar la vida por mí. Yo ahí hay un tema que ha salido también, algunas preguntas que nos dejan en la cuenta, y quería traerlo hacia ti, que es ¿cuáles son los beneficios más comunes con este diálogo interno que potencia la ira? Porque muchas veces, sí, catalogamos la energía como negativa y demás, pero aunque no lo veamos, hay beneficios de relacionarnos desde la ira. Entonces, desde tu experiencia, ¿cuáles nos podrías mencionar para de repente ayudarnos a cacharnos en esos procesos? Mira, siempre que nos conectemos con nuestra autenticidad, y la ira va a ser parte de nuestra autenticidad, porque somos seres humanos, entonces la ira va a estar presente. Si no nos guardamos la ira en el bolsillo y le permitimos entrar en nosotras y nos permitimos sentirla y relacionarnos desde ahí de una manera saludable, ¿cierto? Eventualmente, ¿sí? Inicialmente puede que no sea tan así, que sea más explosivo y etcétera. Eh, pero que, como digo yo, en mi experiencia las relaciones no son tan frágiles, ¿sí? Y si llegara a ser que hay una relación tan frágil, entonces seguramente no era lo que tenía que ser, ¿sí? Eh, entonces, bueno, una de las cosas puede ser precisamente eso, ¿no? Identificar cuáles son mis relaciones que están más fortalecidas, ¿sí? Eh, si no podemos acompañarnos en la ira, no nos podemos acompañar en nada, ¿sí? No estoy hablando de relaciones de abuso, por supuesto que no, pero sí que permitamos que las personas que están a nuestro alrededor sean humanas, ¿sí? Entonces, si no nos podemos acompañar en la ira, claro, ya tenemos una dificultad, ¿sí? Si tengo miedo de mostrar mi ira, algo hay ahí,
¿sí? Por algo tengo miedo de mostrar mi ira y tengo que mirar, me permite mirar si tiene que ver con el otro o tiene que ver conmigo, ¿sí? Eh, y también, bueno, ir encontrándome en mi propio espacio, ¿sí? Irme encontrando con mis heridas también, ¿sí? Eh, Súper hay duro. mucha, hay mucha ira que viene desde nuestra historia de niñez. Y que también hay muchas personas que les ocurre que prácticamente no tienen recuerdos de niños, que eso para mí ya es un indicador, ¿sí? Si no se acuerda mucho, si no tiene muchos detalles de su niñez, entonces algo hay ahí, si algo pasa, por favor no crean, porque llegan miles de personas también como a decirme, yo no sé si eso es porque me abusaron, y No no necesariamente. necesariamente va por ahí. No necesariamente. No necesariamente, o sea, para mí es un indicador de trauma, ¿ya? Pero cuando hablo de trauma, no necesariamente estoy hablando de que le pegaron hasta que le dejaron no sé cómo, no necesariamente hay un abuso así, sino que simplemente el trauma son experiencias que no me puedo explicar, ¿ya? Entonces, cualquier experiencia que yo haya tenido y que no me haya podido explicar, sin que me hayan pegado ni que me hayan tratado violentamente desde el lenguaje, sí, tremendamente, podría generar trauma. Y desde ahí entonces también ocurre que la gente a veces no recuerda y no sabe bien cuál es el origen, qué fue lo que pasó, desde dónde es que hoy día le molestan ciertas cosas o se siente dañada por ciertas cosas. Y entonces por ahí viene la ira, ¿sí? Eh, y, y, a- y eso abre caminos para, ok, ¿qué es lo que voy a hacer con esto? ¿Sí? Me muestra quién soy yo más claramente y a partir de ahí, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer con esto? ¿Y qué es lo que necesito pedir? ¿Qué es lo que necesito decir? ¿Qué es lo que necesito negar? Eh, ¿O qué es lo que necesito hacer simplemente conmigo? A veces ni siquiera es con el resto, sino que es solamente conmigo. Claro, Te perdí ahí, parece un sí. poco, Carla. Ahí yo te escucho. ¿A mí? Sí, ahora Ya. te escucho. Sí, no, es súper poderoso eso que estás comentando, porque ciertamente es abrir la puerta y muchas veces el tema de abrir la puerta a eso desconocido también genera como cierta necesidad de protección, pero justamente pasando a través de ese tipo de cosas que de repente a veces, la mayoría de las veces es inconsciente, pero otras veces tenemos alguna guía consciente de por dónde va y tratamos de evitarlo, porque ¿qué es lo que viene con eso? Dolor, Mm. pero es necesario atravesar el dolor en esos procesos. Y en este sentido se me genera la duda de cómo, qué herramientas nos pudieras indicar para identificar si el diálogo interno que estamos teniendo efectivamente nos aporta valor con lo que es la gestión de nuestras emociones o no. A ver, para mí la ira muchas veces es indicador de que estoy poniendo afuera, ¿sí? Estoy poniendo afuera porque me estoy conectando con algo que no me gusta y que quisiera que el otro gestione distinto, ¿sí? Aun cuando no diga nada, ¿sí? Aun cuando yo sea de las personas que me guardo, no digo nada y me quedo aquí, sí, me lo voy como eh, congelando internamente, ¿sí? Como que lo voy ahí guardando allá adentro no se procesa y como que envenena, ¿sí? Entonces, para mí generalmente es un indicador de que hay algo que estoy percibiendo como externo y que en realidad necesito manejar internamente, que tiene que ver con esto de sacarlo, ¿no? Y decir, esto no me parece, esto no me gusta, esto no va conmigo, esto no lo quiero. Eh, entonces, voy a poder conectar con esa posibilidad, ¿cierto? Si me permito, y para mí es lo principal con respecto a las emociones, siempre es poder eh, tratar de tener el espacio para quedarme en la emoción, ¿sí? Piensa, Estar ahí.
cuando nos enojamos y cuando tenemos miedo, lo que normalmente pasa es que rápidamente la respiración se corta, ¿sí? Eh, y sí, como y desde ahí entonces empiezo a generar, ¿cierto? ¿Y cómo es el diálogo interno que viene después de eso? Es, claro, porque esto siempre pasa, eh, o puede ser incluso conmigo, ¿sí? Todo el tiempo hago lo mismo, siempre me equivoco, no lo hago bien, ¿sí? Eh, y ahí entonces, de nuevo, igual hay que ir mirando el detalle cada uno, pero si yo estoy en el diálogo interno de conmigo, ¿sí? Y el enojo es conmigo, entonces tengo que mirar, ok, estoy poniendo en juego mi valor dependiendo de la reacción del otro, porque por eso lo hice mal, ¿sí? Eh, y si estoy en una mirada con un otro, ¿sí? Que siento que es un otro el que me está haciendo daño, entonces lo mismo, ¿sí? Porque soy yo la que no está pudiendo poner el límite donde necesita ir para que el otro o logre no dañarme o se retire o yo le pida que se retire, ¿sí? Eh, entonces, si yo voy mirando mi diálogo interno y mi diálogo interno está más lleno de juicios, que está lleno de, ok, escuchemos, ¿qué me está pasando? ¿De dónde viene? ¿Qué me está diciendo esto? Y no hay aceptación, ¿sí? Un diálogo interno acepta y dice, ok, estoy enojada por esto me molesta, esto no me gusta, ¿qué más pasa con eso? ¿Por qué no me gusta? Eh, ¿De dónde viene esto? ¿Sí? Entonces, ahí sí, un diálogo interno exploratorio, entonces nos lleva un diálogo interno lleno de juicios y de resistencias, ¿sí? Esto no debiera ser ni de parte mía o de parte del otro, ¿sí? Esto no corresponde de parte mía o de parte del otro, ¿sí? Eh, entonces, claro, seguramente ahí no estoy en un diálogo interno tan saludable, ¿sí? Así es. Y es parte del tema de repente o poner toda la responsabilidad afuera o poner toda la responsabilidad adentro, que tiene que ver, el poner la responsabilidad adentro tiene que ver más bien con esos patrones de culpa y de quedarte como en conversaciones circulares que al final no te hacen llegar a nada, porque ese es el tema. Ambos extremos no te permiten sacar provecho de la situación que se te está presentando y al final mantener el foco hacia dónde quieres ir, ¿no? Y con esto, uno de los determinantes que nosotros en el taller de Hasta los dioses sienten ira ponemos ahí como en el centro es la parte de las necesidades. ¿Cuál es el papel que tú sientes que juegan las necesidades dentro de lo que es la gestión de la ira? Porque siento que este foco de mayor importancia de qué es lo que realmente estoy necesitando siempre queda como supeditado. Y en el fondo como que nos dejamos guiar por lo que sea que esté pasando en el momento, bien sea de manera explosiva o implosiva. Entonces, ¿cómo es ese tema tú de las necesidades? Mira, me estoy acordando de un caso, ¿sí? Uy, le pegué al... Me estoy acordando de un caso con una persona que trabajamos que sentía que se enojaba mucho con su hija adolescente, y, pero no decía nada, ¿sí? Como que, y todo como que internamente, sí. Eh, porque claro, no quería en el fondo entrar en este lugar como de la madre explosiva, ¿cierto? Enojona, eh, ni tampoco Todos quería estos ser, juicios. claro, todos estos juicios, ¿sí? Ni tampoco quería ser la señora bruja, la que siempre está enojada, ¿cierto? Con respecto a su marido.
ni quería asustar a la hija más chica, también tenía otra hija más chica. Entonces tenía una serie de cosas, pero decía, no sé cómo manejarlo, y lo que ella sentía que le pasaba después de eso es que era muy seca con su hija adolescente, ¿sí? Como todo muy como cortante, así como... Claro. Eh, y cuando empezó a hacer este ejercicio de ya, ok, entrar en esa ira, así, entrar en esa rabia y dejarse apoderar, permitir que crezca, permitir sentirla, ¿cierto? Entonces se empieza a conectar con la necesidad de ser escuchada, ¿sí? Se dio cuenta que toda esta ira tenía relación con sentirse que estaba en un contexto en el que no iba a ser escuchada, ¿sí? Porque había una hija pequeña que tenía un montón de necesidades, había una hija adolescente que también es una etapa llena de necesidades, ¿cierto? Había un marido trabajando a full, eh, y entonces, claro, se dio cuenta de muchas cosas, ¿sí? Se dio cuenta de cómo no había sido escuchada de niña, ¿sí? Y entonces cómo eso había dejado una herida en ella. Y que hoy día relacionarse con su hija adolescente le traía de vuelta eso, ¿no? Porque la adolescencia tiene esto como de ser muy indolente, muy irreverente, entonces te da esa sensación Avasallante. de que no te escucho, ¿sí? Así como, ya, sí, sí, claro, sí, sí. Y luego vuelven a no hacer lo que uno les pidió. Entonces, se dio cuenta cómo se conectaba desde ahí con esa sensación de niña de no ser escuchada. Entonces, eso te permite, por un lado, entender que, ok, hoy día estás con un adolescente, no es el contexto de cuando eras niña y tus padres o tus cuidadores no te escucharon, ¿sí? Te permite entender que el adolescente tiene ciertas características, ¿cierto? Y que es parte de su desarrollo y de consolidar su identidad. Te permite también eh, entender qué es lo que puedes hacer para escucharte y para procurarte el ser escuchada también, ¿sí? Como tomar el protagonismo ahí y decir, ok, yo soy una persona que necesita ser escuchada, ¿sí? Producto de su historia. Salir también de esta mirada como de, ay, quiere ser escuchada, claro, ella, ¿sí? Sino que poder abrazarlo, ¿sí? Compasivamente y decir, yo necesito ser escuchada. Y entonces poder ponerlo, ¿sí? Ahí, sobre la mesa, con la familia, poder decirle a su marido, me di cuenta de esto, ¿sí? Y necesito que cuidemos estos espacios donde yo necesito ser escuchada. Necesito y hablar con la hija también y contarle, mira, esta es mi experiencia, esto me pasaba y siento que esto me ha estado generando alguna dificultad en la relación contigo, ¿sí? Etcétera. Entonces, se abre mucho, ¿sí? A partir de permitirse entrar en las emociones. Y es increíble las potencialidades que empiezan a aflorar cuando el tema de, mencionabas una palabra que es súper fundamental y que nosotros también lo mencionamos en el taller, y es el tema de la escucha efectiva, de que de repente estamos acostumbrados a que escuchamos simplemente porque estoy conversando contigo y tú estás expresándote y yo estoy aquí al frente. Pero no, o sea, realmente estoy escuchando lo que tu necesidad, el punto de vista es el que viene, estoy viendo tu corporalidad, estoy viendo, no sé, de repente cualquier otro indicador, gestualidad, cualquier otro indicador que vaya con lo que me estás diciendo y si es coherente. Entonces es como entrenarnos un poco en esa sensibilidad y ya una vez lo hacemos, yo desde que lo empecé a hacer de verdad, noté un cambio increíble en mi vida. Tienes una muchísimo mayor capacidad de desarrollar relaciones de calidad, porque te relacionas desde la autenticidad y desde reconocer al otro entero, en cómo es, en cómo vienes, y hasta de repente cuando adquirimos este tipo de herramientas, ayudar al otro, porque no es algo a lo que siento que estemos tan acostumbrados, el escucharnos efectivamente. O sea, Claro, en los diálogos, nunca perder de vista nuestra necesidad, ¿sí? Eh, Ojalá que sepamos, ¿cierto?, cuál es nuestra necesidad real y profunda, ¿sí? Y siempre escuchar la necesidad del otro,
¿sí? Necesito escuchar, porque si no el otro tampoco me puede escuchar, ¿sí? O sea, si no estamos aquí en una disposición de vamos a poner en juego tu necesidad y mi necesidad, y vamos a tratar de estar ambos partes involucradas en las necesidades de ambos, ¿cierto? Entonces, claro, se produce el cierre. El que siente que sus necesidades no están siendo consideradas se cierra. Así es, así es. Bueno, Isa, yo te agradezco un montón, de verdad, mil gracias, me encanta este contenido que compartimos hoy. Siento que esa experiencia y ese conocimiento que tienes desde la psicología nos llevó hasta a muchas como anécdotas que podemos de repente, nos pueden gatillar algo. Y es de repente preguntarme ese tema que mencionaste de la niñez. Hay mucho que tiene que ver con nuestra niñez, que obviamente no está como tan fácilmente accesible, porque está muy tapado ahí por el inconsciente. Entonces, bueno, te agradezco un montón, siento que dejamos aquí contenido valiosísimo. Si quieren contactar a Isa, por favor coméntales dónde te pueden conseguir, cuáles son tus redes. Bueno, lo más fácil es aquí mismo en el Instagram, Isabel-Camus, es lo más fácil, ¿sí? Igual si ponen Isabel Camus en Google aparece todo. Ah, genial. Por aquí te vamos a dejar también los detalles de contacto para que te puedan seguir. Mil gracias por todo este contenido valiosísimo. Y bueno, te envío un abrazo enorme, Isa. Un placer tenerte acá. Gracias a ti, Carla. Muchas gracias por la invitación, por esta conversación amena y por posibilitar esto que, como ya te decía, a mí me parece maravilloso, esto de generar contenido y que esté ahí disponible para las personas cuando lo necesiten, cuando quieran. Es Cuando lo maravilloso. necesiten, para volver a ver la grabación cuantas veces quieran, si de repente encontraron algunos temas con los que hice, me hizo clic, pero no entiendo por dónde, vuelvan a verla. Eso Claro. funciona. Sí. Un abrazo, Isa. Beso Gracias, enorme. Carla. Chao. Que estés bien. Chao.